Bueno, hola a todas, a todos y a todes. Hoy tenemos una cita muy especial, una cita internacional. Y bueno, es que este mes de noviembre, como todos sabéis, pues se celebra el día 20, el Día de la Memoria Trans. Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de memoria, porque bueno, pues en muchos países la población trans ha sido históricamente perseguida, discriminada, encarcelada, etcétera, ¿no? Para hablar hoy de todo esto y para hablar también de reparación, pues tenemos a varias compañeras de distintos países. Paso a presentarlas. La primera es Sofía Sonier. Ella viene de Uruguay y es activista y artista. Hola, Sofía. Hola, un saludo para todas las compañeras y toda la gente que esté mirando el vivo. Bien, en segundo lugar tenemos desde Colombia a Daniela Maldonado. Ella es fundadora de la Red Comunitaria Trans. Muy buenas, Hola, Daniela. hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por esta invitación tan maravillosa. Qué hermoso poder y es un honor poder compartir con mujeres tan admirables que luchan en sus países por los derechos de las personas trans. Gracias por esta invitación. Bien, en tercer lugar tenemos a Flor Guimares, que viene desde Argentina. Y bueno, ella es activista travesti, trabajadora judicial y presidenta de la Casa de Loana y Diana. Hola, Flor, ¿qué tal estás? Hola, buenas, buenas a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Marc Ambroye, por tenernos siempre presentes, tenernos en cuenta para poder hablar y compartir con otras compañeras de la región y de otros continentes, ¿no? Lo que respecta a las violencias sistemáticas hacia las identidades travestis y trans. Así que muy agradecida y luego extenderemos esta temática. Gracias. Bien, desde México tenemos a Denis Valverde. Ella es presidenta de Reparación Histórica de México y es escritora también. Hola, Denise, ¿qué tal? No se te oye. Ya. Hola, ¿cómo están? Un Ah, gusto compartir con tan valiosas compañeras y que aprendamos juntas y que podamos contar estas historias de vida que tenemos, que son tan valiosas como las de cualquier otro ser humano, porque el conocer es no volver a repetir estas violencias. Muchas gracias y esperemos que estemos a tono con todas las demás compañeras. muy bien, Denise. Y por último tenemos a Marca Ambroyé. Ella es desde el Estado español. Ella es activista histórica en el Estado español, en la lucha trans, y además es la presidenta de nuestra federación, la Federación Plataforma Trans, y es la impulsora de la ley trans andaluza y una de las impulsoras de la ley trans estatal. ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes, Edurne. Buenas Mm. tardes, compañeras, hermanas, y un placer de verdad que hayáis aceptado este conversatorio que creo que es de vital importancia, porque sí que nuestra comunidad ha estado y sigue peleándose en muchos países del mundo por el derecho a la identidad, por el derecho a poder rectificar en nuestros documentos pues los indicadores del nombre y del género. Pero creo que ahora es el momento de la reparación, es el momento que los estados reconozcan el crimen de lesa humanidad que ha cometido contra nuestra población y que no solamente lo reconozca, sino que lo repare para la no repetición. Muchas gracias. Bien, bueno, pues sin más, vamos a pasar ya a la primera parte. Pues vamos a dividir el conversatorio en dos preguntas, básicamente. La primera de ellas, pues bueno, va a ser cómo se ha concretado toda esa discriminación, toda esa persecución hacia el colectivo trans en cada uno de vuestros países. Vamos a empezar por Uruguay. Sofía, pues si quieres, nos cuentas. Bueno, sí, sí. Primero voy a hablar un poco de mí porque yo, si bien soy uruguaya, yo viví 20 años en Argentina, entonces tengo también historia en Argentina y en mi adolescencia, a los 15 años, cuando empecé
a descubrir mi sexualidad y todo eso fue en Buenos Aires. Y ahí es cuando yo empecé a conocer el mundo de las personas LGBT, las personas trans, que en esa época, más bien en los años 90 se le decía travesti, ¿no? No se usaba mucho la palabra trans. Y en mis principios, yo incursioné en el mundo del transformismo como drag queen, ese fue mi inicio. Ahí empecé a conocer sobre la noche, sobre las chicas que trabajaban en las rutas, por ejemplo, en la Panamericana. Yo más bien me movía en el mundo del arte, en discotecas donde trabajaba. No estaba vinculada con la prostitución y el mundo, digamos, bueno, ese mundo que todas nosotras conocemos, pero sí conocía por otras personas, chicas, que me comentaban y amigas mías. Sí, más bien era post-dictadura, yo no viví la dictadura, pero en post-dictadura en Buenos Aires también había persecución. Por ejemplo, a mí me pasó estar en discotecas trabajando, como Morocco, entre otras, y que entraban a hacer razzia y nos llevaban detenidas. Ellos decían, por ejemplo, la policía, prendían las luces y decían, las chicas, las mujeres de un lado, los hombres de otro. Entonces nosotras, las personas travestis, no sabíamos dónde ponernos, nos quedábamos en el medio y siempre nos llevaban a nosotras, a las diferentes. No he vivido cosas muy fuertes como otras compañeras de golpes o algunas que por ahí los policías para alargarlas antes eh, se hacían hacer sexo oral o cosas así. Yo a eso nunca me lo hicieron. Pero también sé de compañeras, por supuesto, de que han asesinado compañeras bueno, Florencia debe saber más que yo, por supuesto, pero en la famosa Panamericana, cuando iban a trabajar las chicas, la policía las perseguía, ellas cuando corrían por la ruta, algunas podían morir atropelladas por autos, a otras la misma la policía se las llevaba y bueno, las tenían tiempo ahí, algunas por ahí las asesinaban y quedaba todo en la nada. Muchas que trabajaban en las zonas de Palermo eran perseguidas también por la calle. Bueno, eso se vivió antes, o sea, de la postdictadura y en la dictadura, obviamente, yo no lo viví, pero tengo muchos testimonios. Otra anécdota les quiero contar. Yo vivía en las afueras de la capital, en Avellaneda, y me pasó una vez que yo iba a tirar la bolsa de basura a las 11 de la noche, así como soy yo, natural, ¿no? Y me paró la policía y me dijeron, ¿usted qué está haciendo? Mírese, señor, voy a tirar la basura. Vivo ahí, le mostré mi casa que tenía la puerta abierta y ellos me dicen, no, 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 usted se está prostituyendo. Y yo diciéndole, no, yo no me estoy prostituyendo, voy a mi casa, por favor, vivo ahí. Me metieron adentro del patrullero, me llevaron, bueno, me encerraron con 15 hombres que eran de una patota de fútbol. Entonces, yo luchando ahí con los policías diciéndoles que no me metan ahí con esos hombres. Por supuesto que no les importó, me metieron con los hombres, que eran todos hombres de 20 a 25 años, pero yo también era joven, tendría 20 años. Bueno, me tuvieron 5 días encerrada con esas personas, y que gracias que no me violaron ni nada, porque querían violarme, porque ellos me decían Soledad, porque yo siempre me quedaba en un rinconcito, entonces me bautizaron Soledad. Me decían, Soledad, vení, vamos a tener sexo, acostate conmigo, acostate con aquel. Bueno, cuestión que durante la primera noche yo les hablaba, les decía, miren chicos, pónganse en mi lugar, a usted no le gustaría que les pase lo que me está pasando a mí, yo fui a tirar la bolsa de basura y terminé encerrado con ustedes. Cuestión que todos estos chicos, la verdad, no me faltaron el respeto, los 5 días que viví con ellos me trataron bien, inclusive me daban de comer y todo. Ta, pasé esa situación, tuve que firmar el papel de que yo era prostituta, cosa que era mentira, pero si no, el comisario me dijo, vos no te vas si no firmás. Yo no firmo porque eso no es real. Bueno, entonces te vas para adentro. Bueno, tuve que firmar. Eh, Después de todas esas cosas, yo me vine a vivir acá a Uruguay en el año 2000. Acá también se vivía la etapa de postdictadura y yo también salía a la calle, como acá, yo no conseguía trabajo en los boliches, conseguí muy poca trabajar de lo que a mí me gustaba del arte, entonces yo salía a la calle vestida de mujer y ahí también me pasó que acá en Montevideo y en Las Piedras, pertenece a un departamento de Uruguay que es Canelones, bueno,
también me pasó que me llevaba a orden público en una camioneta. Eh, Esta camioneta, que era una camioneta blanca, había varias, pero te levantaba y ahí después seguía por caminos, rutas, avenidas diferentes, y levantaba a las personas trans que estaban en las rutas paradas o en las calles o en el camino si se le atravesaba alguna persona. Y ellos ya sabían dónde estaban las personas trans, o sea, en bosques o en diferentes rutas. Bueno, también conocí esa parte acá de Uruguay de la discriminación, bueno, de eso, de estar encerrada, de estar fichada varias veces, porque fichada es que te toman las huellas dactilares, te sacan fotografía y ya quedás ahí, bueno, escrachada por diferente, por prostituta, ya te lo ponen también, de paso. Y bueno, así que eso es más o menos lo que le puedo contar que he vivido yo. Tengo muchísimas, yo hago un programa que se llama Transur desde el año 2013 y entrevisto a personas trans. Hasta el momento hice casi 80 entrevistas de personas trans de todas las edades, desde jóvenes hasta veteranas de 70 años. Por lo tanto, tengo mucha experiencia en testimonios. Todos estas entrevistas están en YouTube, cualquier persona las puede ver. Entonces conozco del tema, sé lo que hablo. Hay muchas chicas acá, uruguayas, que hoy tienen 60 años, que sí pasaron dictadura, que fueron torturadas, violadas, humilladas. Ellas pasaron muchísimo peor, por supuesto, ¿no? Hoy por hoy ya la cosa no está como antes, por suerte, gracias a que muchas personas venimos luchando, porque aparte de mi mundo de artista, también soy activista. Yo allá en Buenos Aires fui a todas las marchas, acá también. eh, Así que, y la parte que después vamos a hablar de la reparatoria y de la ley integral para personas trans, ahí le voy a contar un poco mejor que acá en Uruguay, cómo estamos viviendo ese tema, que ya tenemos ley hace 5 años, pero bueno, eso lo vamos a hablar después en la segunda etapa. Así que cualquier cosa o pregunta, muchas gracias, o después, no sé, al final. Pues muchas gracias, Sofía, por tu importante testimonio. Ahora nos vamos a ir hasta Colombia. Daniela, ¿qué nos puedes contar de cómo ha sido ahí todo, bueno, históricamente toda esta represión que ha sufrido el colectivo? Bueno, yo voy a empezar por decir que en Colombia hemos vivido una guerra y un conflicto armado interno en nuestro país de más de 53 años, que si bien estamos en un momento de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, las personas trans siempre hemos sido víctimas de este desplazamiento y conflicto armado, y pues que eso habla de las situaciones y las condiciones de vida en las que nos toca habitar las personas trans, sobre todo muchas personas trans, sobre todo mujeres trans, venimos de contextos campesinos y rurales, y al construir nuestra identidad como personas trans, hemos sido... Hola. Creo que se ha Hola. quedado. Creo que me fui. Se había quedado tiempo. Hola. Perdón. Continúa cuando quieras, Daniela. Ok. Me dicen si no escuchas, que no estoy escuchando bien. Entonces, a partir de nuestras construcciones de identidad, somos desplazadas de los territorios por parte de grupos armados como el paramilitarismo, como las guerrillas, y eso pues nos deja por fuera de espacios de participación en escenarios de condiciones de vida digna. Sumado a eso, también llevamos gobiernos que llevan más de 200 años gobernándonos, que son gobiernos de derecha y pues que obviamente son grupos fascistas de extrema derecha, que no les importan las vidas de las personas trans, y que eso habla pues del contexto político, social y económico de las personas trans. También decir que nosotras hemos hecho investigaciones, por ejemplo, hicimos un informe que levanta cómo funciona la violencia policial
hacia las mujeres trans, la tortura, la violencia frente a mujeres trans trabajadoras sexuales. Quiero estar contigo. Entonces, a partir de esas situaciones de violencia, de criminalización, por ejemplo, antes de la Constitución del 91, era ilegal y criminal ser una persona trans y a ti te llevaban a la cárcel solamente por portar prendas femeninas, un delito que ni siquiera existía en Colombia, pero que bajo esa figura a ti te llevaban a la cárcel. Entonces, en esta investigación, por ejemplo, que nosotras tenemos de compañeras que ejercen trabajo sexual desde 1976, hemos podido identificar cómo la violencia policial es una política de Estado, es una política de exterminio que pone en peligro las vidas de las personas trans. Supuestamente luego con la Constitución del 91, donde hay procesos de igualdad y donde todas las personas tienen libre desarrollo de la personalidad, entre comillas, al mismo tiempo la policía la fortalecen más, con mayor equipamiento, más armamento, sí, con más tecnología, lo cual hace que nuestras vidas estén aún más en peligro. Entonces, a partir de esa línea comparativa de cómo funciona la violencia policial antes de la Constitución del 91 y cómo funciona después de la Constitución, donde se supone somos personas libres, que podemos desarrollarnos como queramos y que ya no somos criminales, entre comillas, lo que hace es que se exacerba también la violencia hacia las personas trans. Y parte de esta investigación de las que le hablo también habla de cómo las mujeres trans, por ejemplo, hemos hecho un estudio de los protocolos de atención y tratamiento de los manuales de la policía y cómo es especificado ahí la violencia puntual contra las personas trans, puntualmente contra las mujeres trans trabajadoras sexuales, que además nace de discursos muy alineados con la Iglesia Católica, con esta función de la moral y de lo que es permitido y bien ante los ojos de Dios, y cómo las mujeres trans pues no cumplimos dentro de esos estándares de lo que es la moral y las buenas costumbres, y por eso nos buscan todo el tiempo exterminar, encerrarnos en la cárcel por no cumplir con estas normas sociales. La violencia en Colombia pues tiene unos niveles muy altos, sobre todo de crímenes de odio. Este año van asesinadas 21 compañeras trans, trabajadoras sexuales en todo el país. Ni siquiera apenas vamos a terminar el año y esas son las cifras reales. El año pasado tuvimos 45 compañeras asesinadas y el año anterior 23. Estos registros son hechos por organizaciones trans que hemos dedicado nuestra vida y nuestro activismo a documentar esas historias, porque nosotras sentimos que es importante hacer memoria de lo que sucede a nosotras como compañeras trans y a que eso no quede en el olvido. Y que eso habla pues también de esa situación de violencia. Nosotras como Red Comunitaria Trans nacimos hace 14 años en el barrio Santa Fe, que es un barrio con muchas problemáticas y marginalización. Es un espacio de empobrecimiento donde llegamos muchas personas desplazadas de distintas partes de Colombia y que es el único espacio donde las personas trans hemos podido construir nuestra identidad, en la marginalidad, en la precarización, en la exclusión social, y cómo a partir de ahí nosotras como organización pues hemos desarrollado acciones que apunten a apoyar los procesos de las compañeras. Digamos que lo que primero nos une es la rabia de ver cómo nos asesinan, y también el miedo a ser la siguiente en ser asesinada, y cómo esa rabia y ese miedo canalizado en esta red comunitaria trans nos ha permitido construir un espacio de movilización y de resistencia para primero hablar sobre las situaciones de los derechos económicos, sociales y culturales como personas trans, pero también de los desafíos y todas las apuestas que tenemos desde el arte, desde la investigación, desde el trabajo comunitario y popular, desde las apuestas artísticas, también desde la movilización social como el Yo Marcho Trans, y desde muchas apuestas en el que hacemos es visibilizar la situación de violencia
Por ejemplo, también es muy fuerte todo lo que pasó con el COVID-19 y la pandemia, porque eso lo que ha hecho es profundizar aún más esas heridas de pobreza, de abandono, de la situación precaria en la que nosotras como mujeres trans trabajadoras sexuales hemos habitado esta violencia y cómo a partir de la pandemia estas situaciones se recrudecen, pero también cómo como red comunitaria trans hemos construido formas de respuesta y de ayuda que ni las instituciones, ni el Estado, ni el gobierno nos han dado. Hasta ahora pareciera, después de 200 años de gobiernos, de gobiernos fachos y de derecha, viene un gobierno de izquierda que nos permite pues tocar las puertas para mirar cómo se cambian esas condiciones, pero pues que igual no garantiza nada, ¿no? Fachos de izquierda o de derecha, igual hay machos. Entonces, la verdad no es fácil la situación, ¿no? Como la violencia policial, el paramilitarismo, estas situaciones de guerra en Colombia, pues siempre han hecho que las personas trans vivamos en unas condiciones indignas, que también la educación, la poca educación que hay y el poco conocimiento que hay sobre las vidas de las personas trans, también nos dejen por fuera de las redes de afecto y apoyo, de no tener esas redes de afecto en la familia, de no contar con muchos espacios para la educación, que eso es otro proceso que también nos deja en la precariedad, de no tener la oportunidad de un trabajo digno, de no tener acceso, por ejemplo, a ser reparadas por el Estado, si bien hemos sido víctimas del conflicto y del desplazamiento forzado. Nosotras no contamos con procesos de reparación histórica hacia las compañeras que hemos vivido este conflicto armado en Colombia. Eso es un poco el panorama social, Pero bueno, político y económico de lo que sucede a las mujeres trans, sobre todo a las mujeres trans trabajadoras sexuales. vale. Bueno, pues muy interesante también tu aporte, Daniela. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar ahora a Argentina. Florencia Guimaraes, ¿qué nos puedes contar de cómo habéis vivido en tu país todo este proceso? Bueno, buenas tardes nuevamente, buenas noches, depende de donde estemos. En Argentina nos encontramos en un contexto muy particular, ¿no? Hace casi 11 meses de un gobierno de ultraderecha, de un gobierno fascista, de un gobierno que ha eliminado las políticas públicas de géneros y diversidades que tanto nos han costado construir y que tanto hemos luchado, ¿no? Como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades que teníamos en la Nación, como el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo de Argentina, que tenía más de 20 años, pero también está desmantelando las pocas políticas públicas o congelando las leyes que tenemos, como la ley de cupo laboral travesti trans, que en Argentina está vigente desde el año 2015 en la provincia de Buenos Aires y luego se extendió a nivel nacional. Y lo primero que se ha hecho es despedir a más de 200 compañeras travestis y trans, también compañeros trans, ¿no? Entonces estamos en un contexto eh, de muchísima crueldad hacia nuestra población, en una situación donde los discursos de odio vuelven a reflotar, no es que se habían ido, sino que estaban solapados, ¿no? Por los pensamientos católicos, patriarcales y capitalistas, estaban un poco, digamos, eh, solapados o no se hacían tan públicos y ahora nuevamente estamos no solamente escuchando esos discursos por parte del gobierno nacional, que institucionaliza el discurso de odio y que eso se materializa sobre los cuerpos travestis y trans, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, ¿no? A la hora de transitar la vía pública, de que nos peguen nuevamente en la calle, de que estén deteniendo a compañeras travestis y trans en las zonas donde ejercen la prostitución nuevamente y con mucho ensañamiento, como sucedía antes de la eliminación de los códigos contravencionales. eh, Ese es el contexto que estamos atravesando ahora. En ese contexto, imaginen lo difícil que es poder llevar adelante la ley de reparación histórica o
como le llamamos acá en nuestro país, más allá de la ley de reparación histórica, también por una cuestión de historicidad, reconocer es reparar, ¿no? Creemos que es urgente y que es necesario que se reconozcan todas estas violaciones sistemáticas a nuestros derechos humanos y que haya una reparación. Un proyecto de ley que fue un legado, que es un legado que ha dejado Luana Berkins escrito meses antes de fallecer, y que de asesinar a Diana Zacayán, víctima de travesticidio. Ambas habían presentado este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Luego tuvimos 4 o 5 veces más la presentación de estos proyectos de ley y de diferentes diputados y diputadas y nunca han llegado a un buen fin, ¿no? Entonces, también visibilizar eso, la resistencia que hay por parte de quienes nos gobiernan. En este contexto ni que hablar, pero en los otros contextos políticos también hubo muchas resistencias y no hemos podido alcanzar esa ley tan necesaria, ¿no? Pareciera que todavía, perdón, las vidas travestis y trans de las compañeras y de que superamos los 40 años de edad no importasen, ¿no? Porque también tenemos que decir que si bien tenemos una ley de cupo laboral travesti trans, las compañeras que tenemos más de 40 años, por lo general no ingresamos a los puestos laborales porque como en todos los países del mundo se buscan personas jóvenes, ¿no? Entonces quedamos completamente excluidas también del acceso al trabajo, con lo que eso significa. Y no solamente podemos pensar en lo que tiene que ver con la inclusión de alguna de nosotras en el mundo laboral, sino que no se tiene en cuenta lo cansados que están nuestros cuerpos travestis, nuestros cuerpos que desde la niñez son manoseados por toda la sociedad, son basureados, excluidos, ¿no? No se tiene en cuenta el cansancio físico agotador y mental que hay en nuestras corporalidades, ¿no? Eso nadie lo tiene en cuenta. Entonces, hablar de reparación, por supuesto, es necesaria la reparación, pero como siempre decimos, ¿no? Es muy difícil reparar algo que ha sido destrozado por toda esta sociedad, una sociedad que no comprende la fragilidad de las vidas travestis y trans, una sociedad que todavía mira para un costado cuando mueren constantemente compañeras travestis y trans, porque no solamente acá hablamos de travesticidio cuando hablamos de crímenes de odio, sino que hace muchos años venimos instalando la figura del travesticidio social, que son las muertes evitables. Llevamos casi 70 compañeras muertas este año, entre compañeras asesinadas y compañeras que murieron antes de los 40 años de edad. Eso es un genocidio travesti trans. Esas muertes también deben ser visibilizadas. No puede seguir sucediendo que estemos enterrando constantemente a nuestras hermanas, a nuestras compañeras jovencitas, que no podamos llegar a proyectarnos, a pensar en una adultez, en una vejez, en vivir, ¿no? Me parece que eso también es una deuda que hay de estas pseudo-democracias, porque se habla mucho de la democracia y de la democracia, pero la democracia para nuestra comunidad nunca termina de llegar, ¿verdad? En Argentina, principalmente, ¿no? Para contextualizar un poco, tuvimos dictadura hasta el año 83, donde volvió la democracia, pero no para nosotras. Nosotras éramos ciudadanas de segunda, de tercera, éramos criminalizadas, éramos encarceladas, hasta el año 2012, inclusive, que pudimos acceder al derecho a la identidad a través de la ley de identidad de género, ¿verdad? Pero también tenemos que poner sobre la mesa, y la compañera de Colombia, muy similar, es prácticamente lo mismo sucedía acá éramos detenidas por los edictos policiales que nos criminalizaban, un código contravencional que decía que toda persona que se encontrara en la vía pública con vestimenta inadecuada al sexo sería arrestada o debería pagar una multa equivalente al sueldo de un agente policial, ¿verdad? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto era arrestos de 21 días, era acumulativo, vos salías y te agarraba otra seccional, otra comisaría y volvías de nuevo, te volvían a encarcelar y se te iba acumulando y te iba sumando y las compañeras que son más grandes, que tienen más de 60, estaban 3, 4, 5, 6 meses detenidas encarceladas. ¿Cuál era el delito? Ser trans, ser travesti. Ese era el delito para nuestro país, ¿no? Esto fue recién derogado en el año 1998 y en la provincia de Buenos Aires, la provincia con más habitantes de la Argentina, se logró 10 años después, ¿verdad? Yo a los 14 años yo ya estaba en una esquina, en el año 94. Se han cansado de llevarme presa, detenida, me han violado dentro de comisarías. Y mi historia es la historia de casi todas mis hermanas y mis compañeras travestis, que muchas hoy no están,
no es que lo personalizo, no me pasó solamente a mí, lo atravesamos prácticamente todas. Las palizas, tener que pasar y hacer sexo con todos los policías, con los presos, pagar multas, pagar coimas, todo eso ha sido parte del terrorismo de Estado que nos ha perseguido y que nos sigue persiguiendo, porque esto no ha cesado, porque van cambiando los métodos que tiene el sistema para seguir oprimiéndonos. ¿Saben cómo es ahora la persecución? La persecución es a las compañeras migrantes, por lo menos en Argentina. Las cárceles de Argentina, los penales, están colmados de compañeras migrantes que vienen de países hermanos como Perú, como Ecuador, todas sin causa, todas sin condena, con la cuestión del narcomenudeo, porque siempre nos agarran a nosotras, es el eslabón más débil de esta cadena. A los poderosos no, ¿verdad? Los demás están afuera, porque si existe también el circuito de la venta de drogas y todo esto que instalan constantemente y también lo atan a nuestras identidades, porque de las personas travestis y trans, no solamente en Argentina, en todos lados dicen, bueno, sí, se hacen, ¿no? Porque aparte parece que nos hiciéramos. Se hacen mujeres trans o se hacen travestis para ejercer la prostitución, para vender drogas, porque son degeneradas, por esto, por aquello, por lo papá, papá. Todo eso carga de estigmas sobre nuestras vidas, sobre nuestras corporalidades, que después se traducen en estas políticas de terrorismo de Estado, de persecución, de criminalización hacia nuestras identidades. Entonces me parece que esto hay que seguir hablándolo. Son muy pocas las compañeras, por lo menos en Argentina, que hoy podrían acceder a una ley de reparación histórica. ¿Saben por qué? Porque son muy En un pocas las mundo. compañeras que sobrevivieron. Entonces me parece que es importante poder seguir visibilizando lo que sucede. Y para cerrar este primer bloque, sobre todo, vuelvo a repetir, en Argentina, en un contexto de hambre, ajuste, represión y persecución como el del gobierno de Javier Milei y sus aliados, es mucho más difícil y se ha profundizado muchísimo más la precarización de nuestras vidas. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, por tu testimonio. Es terrible. Bueno, va hasta México con Denise Valverde. ¿Qué nos puedes contar de cómo es este proceso? Hola, ¿cómo están, compañeras? Es muy grato y de verdad histórico el escuchar a tantas compañeras con estas vivencias muy parecidas a las que hemos vivido en todos lados y parece que ocurre en todo el mundo. Aquí yo quiero hablarles, pero tenemos que empezar a saber de esta historia para poder saber por qué estamos pidiendo ahora una reparación histórica. ¿Por qué el gobierno tiene una deuda histórica? Porque nosotras fuimos violentadas desde yo fui pionera de las primeras marchas en Ciudad de México. Yo contaba con 16 años y yo ya vivía la violencia, las violaciones hechas con mucha violencia, con mucho abuso en contra de nosotras. Hubo muchas desaparecidas, a pesar de que no tuvimos un gobierno militarista, tuvimos un gobierno perfecto, dictador, en la que la consigna era desaparecer cuantas mujeres trans pudieran. Nosotras éramos secuestradas, éramos despojadas de lo poquito que pudiéramos llevar, no importaba la edad que tuviéramos. Yo me acuerdo que yo tenía 15, 16 años, varias veces nada más por salir a la calle era subida a las patrullas y lo único que nos decían era faltas a la moral y lo creíamos y creíamos que era cierto porque nos habían hecho sentir culpables de quienes éramos nosotras. Entonces creíamos que nos dijeran que era faltas a la moral cuando ahora sabemos que eso no es cierto, ya no pueden recurrir a esto. Entonces, aquí lo que sucede era el que nos subíamos. Fíjense, les voy a platicar mi propia historia. Dentro de todas estas violencias, había algo que le llamaban el carreterazo, que era que te iban golpeando, te robaban, te desnudaban completamente en carretera y arréglatelas como tú puedas, en el mejor de los casos, porque muchas veces no llegabas a tu casa. Entonces, esa era la forma de burlarse, no te iban riéndose. Esta policía que debería estar para cuidarnos y protegernos,
ellos se encargaban de ejercer este tipo de violencia. Muchas veces todas las noches nos la pasábamos arriba de una patrulla y ellos en aquel momento, yo estoy hablando de la época de los 80, cuando estaba muy fuerte la epidemia del SIDA, y ellos nos hacían que tuviéramos sexo y les decían a las personas que atrapaban delinquiendo, nosotros nada más por ir a la calle éramos perseguidas, y les decían, si tienes sexo con ella o con él, como nos decían, con este puto, con este maricón, te dejamos libre. Y nos obligaban a tener sexo con ellos sin protección y ellos con tal de salir libres, lo tenían con nosotros. Ellos se iban y después continuábamos con los policías. Alguna vez me tocó que me llevaron a donde estaban varios policías encuartelados, eran más de 20, y entre todos fue una violación multitudinaria y yo tenía 17 años y sin poder denunciar y sin poder decir nada. Cuando vemos este tipo de violencias, es que es muy terrible que se reconozcan este tipo de violencias. Es tanto el clamor que hemos tenido que ya la Secretaría de Gobierno actualmente reconoce estas faltas tan graves cometidas contra las poblaciones trans. Lamentablemente hay una etapa donde aquí estaba un general que se llamaba Durazo Moreno, en la que está vacío los expedientes cuando quisimos ir a preguntar de todas las compañeras desaparecidas. No existe en el Archivo General de la Nación, que debe estar protegido, no existe la documentación para poder saber qué pasó con estas compañeras que fueron secuestradas por la misma policía. No hay información, están vacíos esos archivos por orden de no sé quién, pero están vacíos estos archivos. Es lamentable que vengamos arrastrando esto a partir de esas épocas tan oscuras en las que vivimos. Al escuchar a mis compañeras veo que es el mismo tipo de violencias, abusos que se llevaban a cabo en contra de todas nosotras. Independientemente de esto, logramos hacer una marcha en la que en aquel entonces nosotras ni éramos conocidas, porque era la marcha gay, era la marcha nada más conociéndose las mujeres lesbianas y los gays, y a nosotras siempre nos dejaban atrás, nos decían que éramos gay vestidos de mujer, porque ni siquiera teníamos un adjetivo como nombrarnos. Entonces nos decían que éramos hombres vestidos de mujer, éramos la vergüenza del colectivo, hasta cuando entre nosotras fuimos descubriendo quiénes realmente éramos. Logramos saber que somos mujeres transgénero, y eso nos defendió más todavía para poder seguir haciendo esta lucha, este activismo que vinimos haciendo. Pero también es que hay que recordar que yo no ejercía el trabajo sexual. Yo estaba estudiando, aún con todo esto, mi expresión de género de mujer, yo seguía estudiando. Y esto es porque no, es que veo y escucho que las compañeras trabajadoras sexuales sí fueron muy reprimidas. Yo tuve muchas compañeras que fueron reprimidas, pero no solo las trabajadoras sexuales, también la población civil nos agredían, solamente era un delito el ser una persona trans, era un delito grave. Entonces ellos abusaban de nosotros y la única, les vuelvo a repetir, que nos decían, delitos, faltas a la moral. Y era nuestra ignorancia tal que, no, que nosotros creíamos esto que ellos cometían con toda, y nos sentíamos tan culpables de ser quienes somos que aceptábamos todo el castigo que ellos eran capaces de hacernos. Nos encerraban en cárceles, nos hacían hubo mucha violencia en contra de compañeras, en donde agarraban un agua mineral, la agitaban y te la aventaban por la nariz, en la que te provocaban toques eléctricos en tus partes, en los pechos. Era violencia real que se vivía. Muchas compañeras no salían vivas de estos calabozos tétricos que tenían ahí. Nos bañaban con agua fría. Era terrible la situación. Hasta 1999, que entró Derechos Humanos a México, fue cuando fue modelándose un poco todo este tipo de violencias. Creo bueno, en la segunda parte platicaré todos los avances que hemos tenido y las violencias que seguimos teniendo actuales, que inclusive ha afectado gente cercana a mí, que quiero platicarles en un rato más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Denise. Bueno, y por último, pasamos a Marc Ambroyer, nos venimos al otro lado del océano. Y Mar, ¿qué nos puedes contar de cómo ha sido históricamente todo en el Estado español hacia las personas trans? Bueno, pues buenas noches, compañera. Bueno, estoy un poco impresionada y muy conmovida escuchando historias que tienen rostro, historias que deben de conocer toda la población mundial para ponerle rostro al crimen de lesa humanidad que han cometido los estados con esta población. En España, por empezar en un momento político y poner una fecha, hablemos de 1970, el dictador Franco impone una ley que se llama la Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social, que tenía como objeto castigar y reprimir los actos de homosexualidad. Pero como en todos los países, compañera, coincidimos todas, bajo ese nombre de homosexualidad entrábamos nosotras los maricones vestidos de mujeres, las vestidas, los vestidos, los travestis, en fin, aquellas personas que ni siquiera en ningún país del mundo tuvo un nombre para ser llamadas, sino que también éramos los maricones con tetas, los maricones, los putos, todos estos adjetivos. Y fíjense cómo llegó la violencia incluso hasta en el relato de los hechos históricos, que aquellos homosexuales cis, gay, historiadores y blancos, cuando cuentan la historia, dicen que en las cárceles franquistas se metieron cerca de 5.000 homosexuales. Aún me duelen los oídos de escuchar los lamentos de tantas mujeres trans, de tantos travestis y de tantas maricas. Yo le diré, el término marica en España significa aquel hombre que es muy afeminado y que por lo tanto también es tan visible como las personas trans, ¿no? No es el gay, aquel hombre que puede ocultar en un momento de represión brutal del Estado su orientación, porque es algo que corresponde a lo íntimo, no es algo visible. Sin embargo, las personas trans y las maricas y los travestis, claro que somos visibles. Por eso nos llevamos las peores bofetadas de todos los regímenes totalitarios, igual en el Estado español, pues cerca de 5.000 personas. Yo digo 5.000 personas, no digo 5.000 homosexuales, 5.000 personas fueron a las cárceles por desafiar la norma heterosexual o por desafiar la cisnorma, por tener una identidad, una expresión de género que no se ajustaba a la cisnorma. En el 70 y en el 77 tiene lugar en el Estado español la primera manifestación contra esta ley y no fuimos invitadas las personas trans. Fue convocada por los gays, pero las personas trans, fíjense, yo tenía 17 años, me cogió en Barcelona y cuando fue brutalmente dispersada la manifestación por la policía del dictador, del posfranquismo, ya el dictador había muerto, hacía 2 años que había muerto, y yo me quité de en medio porque yo no quería recibir ni un balazo de goma, ni un bote de humo, ni siquiera un golpe, pero miré hacia la manifestación y me quedé en los ojos, se me quedó grabada la retina de esas mujeres trans que encabezaban la manifestación y que a pesar de los golpes no se movían de la pancarta. Y no encontré en aquel momento ninguna explicación para ello. Más tarde, profundizando en mi propia vida, profundizando en la historia que ha conllevado la vida de las personas trans, cuando hemos tenido que ser violentadas en nuestras propias familias, cuando se nos ponía en muchísimos espacios la maleta en la puerta de la calle para que nos marcháramos de las casas, y con una mano delante, con otra detrás, con un mercado laboral cerrado a cadicanto, forzosamente el trabajo sexual. Y forzosamente para poder
pagarnos la pensión donde vivíamos, pagarnos un plato de comida, podernos comprar 3 trapos para vestirnos, incluso poder hacer frente a nuestras necesidades médicas y quirúrgicas, porque la sanidad pública nos daba la espalda. Y ese fue el momento en que las mujeres trans salimos a la calle. Y salimos a la calle, como yo siempre digo, porque nos quitaron el amor de nuestras familias. Nos quitaron la posibilidad de estudiar ante tanta violencia. Nos negaron y nos cerraron las puertas del mercado laboral. Nos negaron la atención sanitaria. Nos quitaron tanto, tanto, que nos quitaron hasta el miedo. Por eso estaban las mujeres trans en primera fila, porque no tenían nada que perder y mucho que ganar. Ganar derechos y ganar dignidad. Pues bien, compañera, el año siguiente, en el 78, y yo fui impulsora de una de las organizaciones en mi región, en Andalucía, ya en el posfranquismo, para acabar con esta ley de peligrosidad social. Y lo conseguimos porque en el 78 ya no salimos solamente en Barcelona, sino salimos en 8 o 9 comunidades del Estado español, golpeando entonces al gobierno de derecha de Adolfo Suárez, y que conseguimos el primer logro, que era excluir de la ley de peligrosidad social los actos de homosexuales. Dejamos de ser un delito para la justicia. Y los gays lo celebraron. Y las lesbianas lo celebraron. Y nosotras también lo celebramos, porque nosotras siempre hemos sido el escudo que ha soportado los peores maltratos para el colectivo LGTBI. Hemos sido el escudo que ha soportado esos golpes. Pero nosotras también lo celebramos. Pero fíjense, al igual que en Argentina, al igual que en Colombia, al igual que en otros países, quedó vigente, ya estamos en democracia, hasta el 88, una ley que se llama Ley de Escándalo Público, que era lo que hablaba antes la compañera Denise de la falta moral, o lo que ha pasado en Argentina con el Código de Falta, o en otros países también, ¿no? Era la Ley de Escándalo Público, que era un escándalo público salir a la calle con ropa distinta al sexo asignado por nacer. Por lo tanto, solamente por salir de la calle, con la ley ya de peligrosidad social abolida, aún vigente la ley de escándalo público, las mujeres trans eran detenidas hasta un máximo de 72 horas y además multadas. ¿Qué ocurre? Pues igual que ha dicho también la compañera Florencia. La policía sabía dónde nos podían localizar. Te soltaban a las 72 horas y al rato, a la hora, iban a detenerte de nuevo para cargarte otras 72 horas. Y eso ha sido en plena democracia. En 1995, bajo un gobierno socialista, la ministra de Sanidad excluyó del Sistema Nacional de Salud la atención a las personas trans. Jamás en 40 y tantos años de democracia, una política pública para sacar de las esquinas a esas mujeres trans que tanto fíjese cómo son de hipócritas estos gobiernos, que nos niegan el acceso al trabajo común, a cualquier acceso al empleo, sin embargo, dejándonos solamente el trabajo sexual, pero cuando te pones en la esquina, también te detienen, también te apalean, también violentan, incluso te estigmatizan y te demonizan, porque son mecanismos de los sistemas de opresión, y es rebajar de dignidad a una persona para poderla violentar. En la medida en que te demonizan, te están lanzando a que todo el mundo te pueda golpear. Hemos sido como el saco de boxeo que todo el mundo golpea y que nadie se inmuta, porque anteriormente se han encargado de decir: somos unos putos, somos unos desviados, somos unas vendedoras de droga, somos lo peor de la escoria humana. Nos han rebajado la categoría humana para poder violentarnos, ¿no? Pues bien, compañera, esta ley la soportamos hasta el 88 en democracia, y como he dicho anteriormente, jamás una política pública
para sacarnos de las esquinas. Sin embargo, en España se celebró en el año 82 unos mundiales de fútbol y fue la única vez que nos sacaron de las esquinas, pero con la policía de por medio, haciendo redadas policiales para quitar de la calle a gente indeseable. Es una vergüenza que en plena democracia, la única política pública fue acompañada de represión también para las personas ya castigadas por una dictadura que nos hizo ser las más castigadas y las más golpeadas. Yo siempre digo que las personas trans hemos sido las más golpeadas por los regímenes totalitarios, pero también las grandes olvidadas por la democracia. Y sin mencionar también que es muy grave, compañera, no sé en vuestros países, pero quiero comentarlo, el maltrato psiquiátrico. En plena dictadura, a las personas trans y a los gays les metían electroshock para poder reconducir y curar aquello que no era una enfermedad, ¿no? Pero que tuvieron que tildar ello de enfermedad para justificar esa grave violación y esa tortura que la medicina de manos del poder ejerció contra el colectivo LGTBI y contra las personas trans. Pero tenemos que Queda un recordar que en minuto. España, ¿sí? Ah, que en Queda un España, minuto. ¿me queda cuánto? Un minuto. Bueno, pues termino. En España también la atención sanitaria a las personas trans ha sido bajo un modelo psiquiatrizante, donde el primer objetivo ha sido la esterilización forzosa. Fíjese que muchas veces las feministas niegan la ablación que se practican en países africanos a las mujeres. Aquí en España a las personas trans se nos ha practicado la esterilización forzosa como un requisito para poder acceder a los cambios de indicadores en el nombre y el género en los documentos de identidad. Y bueno, compañera, esto es lo que puedo decir también por ahora. En el segundo turno, pues también compartiré en el momento en que estamos ahora. Bueno, apasionante todos los testimonios de las cinco compañeras. Y vamos a pasar a la segunda parte del conversatorio, donde vamos a hablar pues, de qué iniciativas legislativas se están llevando a cabo en vuestros países pues, para paliar esta situación y para reconocer todo el daño causado, así como para reparar a todas las víctimas de, bueno, pues, de este auténtico genocidio, ¿no? Con todo lo que nos habéis contado de todos estos países. Empezamos de nuevo por Uruguay. Sofía, ¿qué nos puedes contar de cómo está la situación actualmente y qué se está impulsando en Uruguay para reconocer y reparar? Sí, bueno, primero les quiero comentar que aquí en Uruguay también siempre fueron gobiernos de derecha y también hubo un periodo de dictadura que se terminó aproximadamente en el año 83, igual que en Argentina. Eh, Recién, estamos en el 2024, recién hubo un gobierno de izquierda anterior al gobierno actual, que duró 15 años. Ese gobierno de izquierda durante 15 años fue el gobierno que empezó a hacer cosas por la población. Primero empezó con los gays, en el 2008 que le dieron la ley de matrimonio igualitario. Y en el 2015, prácticamente cuando ya se estaba por ir el gobierno del Frente Amplio justamente, y que estaba por subir el gobierno actual, que es un gobierno blanco, antes de irse el gobierno de izquierda fue que sacó la ley integral para personas trans. Y ahora les voy a pasar acá a dar detalles de la ley y de lo que contempla. Eh, la ley integral para personas trans es la ley número 19.684 y perdón que me equivoqué en las fechas, fue en el 2018, no fue 2015, bueno. Y fue aprobada el 16 de octubre del 2018 y reglamentada por el decreto 104 el 29 de abril del 2019. Ahí empezó a estar vigente la ley. La ley está conformada por 24 artículos
Dentro de los 24 artículos, los más importantes son la salud, la educación, la vivienda, la inclusión laboral y la reparación por violencia institucional. O sea, acá entraría lo que es la reparación histórica. ¿Cómo sucede acá el tema de la reparación? Bueno, la reparatoria le corresponde a las personas que nacieron, inclusive hasta el 31 de diciembre del año de 1975. Yo, por ejemplo, nací en 1974, tengo 50 años y yo estoy cobrando la reparatoria. Quiere decir que personas eh, de 50 años para abajo no la cobran, es de 50 años para arriba, ¿ok? Bueno, el monto que todos los meses recibimos, tanto podemos ir a cobrarla, digamos, al banco o la recibimos en nuestra cuenta, en una cuenta bancaria, es de 18.500 pesos uruguayos, que se los voy a pasar a dólares, sería $450. Eso lo recibimos todos los meses. Ahora les voy a dar cifras. Antes les quiero decir que acá en Uruguay también se hizo un censo sobre personas trans y arrojó unas 1.000 personas trans en todo el territorio uruguayo. También tienen que saber que acá viven 3 millones de seres humanos, obviamente que es un país con mucha menos gente que en Argentina, Colombia, España. El tema de las personas asesinadas acá es bajísimo. Este año no mataron a ninguna, el año pasado tampoco, cero muerte, y las veces que ha habido muerte, pudo haber sido una por año. Hubo un solo año en el que mataron 3 personas, pero ya hace varios años en que no hay ningún asesinato a personas trans, que eso es algo muy positivo. Entonces sigamos. Bueno, les dije que hay 1.000 personas trans en todo el territorio uruguayo, unas 500 en Montevideo y el resto desparramadas por los departamentos del Uruguay. Hasta el momento fueron 211 personas reparadas y faltan 40. O sea que en total se anotaron unas 250 personas para ser reparadas. O sea que no hay tantas. Acá, esto está muy bueno, estos datos, para saber cuántas personas trans mayores de 50 hay, y todo esto nos arroja bastantes datos. Bueno, ¿por quién está integrada la comisión reparatoria, que es la que se encarga de darle la reparación a las personas, ¿no? Esta comisión está formada por el Ministerio de Desarrollo, por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social y la sociedad civil. La parte de la sociedad civil, ahí está una ONG que es ATRU, y la señora Karina Pankiewicz, que es la presidenta de ATRU, es la que está trabajando ahí desde el comienzo. Esta comisión se encarga o sea, de recibir las peticiones y qué es lo que te piden para acceder a la reparatoria. Bueno, los pasos para la reparatoria son el fichaje del Ministerio del Interior, o sea, tenés que estar fichada, tiene que estar corroborado de que a vos te llevaron detenida, como lo corroboran con el fichaje. Que eso es fácil porque van a las comisarías y si a vos te ficharon no sé, en el 85, 95, 2000, está todo ahí. Después, eso es lo más importante, el fichaje. Después necesitan 3 testigos. Estas 3 personas, por supuesto, tienen que atestiguar de que te conocen desde tal época, que te vieron, bueno, atestiguar que de repente si vieron violencia hacia tu persona de parte del Estado. Después tenés que llevar una declaración jurada y una carta peticionante donde relate qué hechos sufrieron en la dictadura y en la postdictadura. Eh, Así que estamos siendo reparadas, como ya les dije, faltan pocas personas por terminar de ser reparadas, seguramente que no aparezcan más, porque como estamos más controladas acá por el censo y todo eso, hay un control. Aparte de esto de la reparatoria, en el tema de la ley integral para personas trans, lo que se ha logrado mucho, por ejemplo, que sí funciona muy bien, es la agilización en el cambio de nombre. Antes era más complicado, te pedían testigos, pasabas por un juez, ahora no, ahora es mucho más fluido. Por ese lado la ley, entonces,
consiguió eso también. ¿Dónde está teniendo deficiencias? En la salud. Por ejemplo, acá lo que contempla la ley es cirugías plásticas para las personas trans. Por ejemplo, se pueden poner pechos, las mujeres, los hombres trans a la inversa, te hacen la cirugía a la inversa, también aquí te hacen la vaginoplastía y también algunas cirugías reparadoras, porque no olvidemos que muchas personas veteranas nos hemos puesto, yo incluida, aceite industrial, y eso ha hecho que muchas hayan tenido problemas graves de salud, inclusive algunas murieron, y esta ley contempla también de que se nos repare el mismo daño que nos hemos causado nosotras por culpa también de la sociedad, obviamente, que no nos dan trabajo, no podemos recurrir a cirugías bien hechas y bueno, muchas caemos en eso y lamentablemente hoy por hoy bueno, sufrimos las consecuencias. Entonces no está funcionando bien el tema de la salud porque hay mucha espera para hacerse las cirugías, como les dije. Igual esta ley, yo me he dado cuenta que la sociedad ha cambiado bastante aquí porque está informada de que hay una ley, porque acá, o sea, se pasa en la televisión, en las redes sociales. Entonces la gente creo que a partir de la ley también a partir de la ley nos empezó a respetar un poco más a las personas. Entonces salimos a las calles y capaz que no somos tan mal miradas. Entonces yo noto que hay un poco más de respeto. Lo que sí noto es que no hacen que la ley esté bien aceitada, que esté funcionando bien. Pero no olvidemos que ahora hay un gobierno de derecha que al principio, cuando subió hace 4 años, quisieron sacar algunos artículos de la ley trans, pero no pudieron porque las personas, parte de la sociedad, o sea, sacaron un comunicado de la sociedad para que se firmara si estaban a favor o en contra de la ley, a la ciudadanía, ¿no? Bueno, por suerte, la mayoría de la ciudadanía votó a favor nuestro. Esto también quiere decir que eh, la sociedad está más a favor que en contra. Y les quiero comentar Queda otros muy claro. datitos más. ¿Qué es lo que hace el Estado por nosotras? Por ejemplo, también nos da la tarjeta TUS, es una tarjeta que nos da el Ministerio de Desarrollo Social. Esa tarjeta es para todas las personas trans, no importa la edad que tenga, ya por ser trans te corresponde la tarjeta. No es un monto mucho, digamos, como la reparatoria, pero nos dan 1.800 pesos, unos $44 aproximadamente, todos los meses también, que podés comprarte productos de limpieza y comestible. No podés comprarte ni alcohol, ni tabaco, ni nada de esas cosas. Aparte también en la luz y en el agua, el Ministerio también de Desarrollo Social nos da beneficios a las personas trans que casi el 90% nos bajan o sea, el costo de la factura. Así que eso es Para más o buen menos los tiempo. datos que les puedo dar, cómo estamos aquí, que estamos bastante bien comparada con, obviamente, otros años, comparada con otros países. Sé que estamos bien, porque yo he viajado a Colombia, estuve ahora no la veo, Maldonado, estuve con muchas chicas de diferentes países americanos, conozco la situación de muchos países americanos también y sé que uno de los que más avanzados está es Uruguay. Y acá estamos votando el 24 de noviembre, tenemos elecciones, y bueno, no sé qué va a pasar, pero obviamente que nosotras las chicas trans, la mayoría preferimos que suba el gobierno de izquierda porque son los que más nos han ayudado, en fin. Así que gracias compañeras, y esto es todo por aquí sobre la segunda vuelta. Muchísimas gracias, Sofía. Muy interesante todos los avances que habéis tenido en Uruguay. Y bueno, y todavía, como bien dices, pues hay que continuar la lucha por todo aquello que todavía no se está concretando, ¿no? Vamos a pasar de nuevo a Daniela, Colombia, pues para que nos cuente también un poco cómo está actualmente la situación y qué iniciativas legislativas se están llevando de cara a la reparación. Adelante. Ok, bueno, yo pienso que de las primeras luchas que hemos hecho como organización, la Red Comunitaria Trans es una plataforma muy reconocida en Colombia que ha liderado un proceso desde la base social, desde lo comunitario, lo popular, lo callejero, que recoge esas miradas de esas
mujeres trans que son incómodas para el resto del status quo, que digamos que dentro de los espacios LGBT no hemos encontrado espacios de participación, que resultamos ser muy incómodas dentro de hasta el mismo movimiento social LGBT, que no hemos tenido procesos de participación ni de incidencia dentro de los espacios LGBTunos, ni tampoco en los espacios feministas, mucho menos en los espacios de la participación política. Entonces, realmente a nosotras un poco lo que nos ha funcionado mucho como un arma de herramienta de incidencia política y de participación ciudadana, pues se ha convertido el arte. Y hemos usado esta gran herramienta, nadie pelea con el arte, ¿no? Y sirve para mostrar estas miradas, para devolver las miradas sobre cómo nosotros entendemos el mundo, la religión, el amor, la vida, el sexo, la sexualidad, la identidad, también la política, la necropolítica que nos mata, ¿no? Entonces, como a partir de estos ejercicios tan populares y tan de base comunitaria, nosotras hemos logrado incidir en espacios fundamentales junto con otras organizaciones trans, en coalición. En el 2015, por ejemplo, logramos el decreto 1227 que permite a las personas trans cambiar el componente sexo y el cupo numérico en las cédulas. Acá las cédulas de hombres y de mujeres eran distintos, la numeración, el cupo numérico era distinto para hombres, tanto para mujeres, y luego el componente sexo también. Entonces, a partir del decreto 1227, permite que las personas trans puedan hacer el cambio del documento, el componente sexo y el cupo numérico, el cambio de nombre, sin tener que pasar por medicina legal, por un proceso súper violento, un proceso médico, que si tú tenías reasignación genital, podían hacerte el cambio de nombre. Si no, pues no tenías derecho a este proceso. A partir del decreto 1227 del 2015, cualquier persona que se identifique o que tenga una experiencia de vida trans, una realidad de vida trans, puede ir a cambiar su documento, el nombre, el componente sexo y el cupo numérico. Y esto es gracias pues a este primer esfuerzo que hicimos como movimiento trans en Colombia, que nos permitió dar este primer gran logro. Y si bien es un logro significativo e importante, realmente es un tema netamente notarial, que no sucede más allá de la identificación, que no trasciende en otros escenarios como en lo educativo, en lo social, en lo político, en lo económico, pues esos cambios no se ven reflejados porque tu documento, por ejemplo, en la salud se vuelve al contrario un reto. Si tú tienes un documento que te identifica como mujer, pero estás pidiendo, por ejemplo, un examen de próstata, lo que hace el sistema de salud es bloquearte. Entonces parece como un arma de doble filo. Si bien sirve y reconoce mi identidad como persona trans, al mismo tiempo también esa misma identidad me niega servicios en el sistema de salud. Entonces digamos que ese fue como el primer reto e inconveniente que tuvimos con este decreto. Y si bien ha funcionado en el país para muchas personas, lo otro que tenía también era un costo. Entonces la siguiente lucha fue para que ese sistema notarial y de registros no tuviera costos para personas trans que no puedan acceder a esto. Entonces las personas trans que están bajo el sistema socioeconómico de nivel 1 y 2 pueden acceder gratuitamente a este programa sin tener que pagar un peso por poder cambiar su nombre en el registro civil y luego en su cédula. En el mismo 2025, nosotros también desarrollamos un proceso con mujeres trans privadas de la libertad en diferentes cárceles del país, con un proyecto que se llama Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción. Y este proyecto lo que busca es acompañar a mujeres trans privadas de la libertad en sus distintas condiciones, también en sus temas de derechos. Y allí en la cárcel, nosotras, junto con personas y aliadas estratégicas del INPET, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, logramos construir el decreto 2245 del 2015 que permitía a las personas trans acceder a procesos hormonales estando dentro de la cárcel, que también pudieran tener todo lo que necesitan para su construcción de la identidad, su maquillaje, sus hormonas, su vestuario, que tiene que ver con el desarrollo libre de su personalidad, aun cuando esté privada de la libertad. Y también derecho a la visita íntima, que pues era una cosa muy necesaria dentro de los espacios carcelarios pensados en garantizar los derechos de personas trans.
Luego, nosotras hemos, con este tiempo de trabajo, digamos que también nuestra apuesta es la construcción de una ley integral trans, en el que hemos trabajado este año. Eh, Perdón, hola. Entonces, les decía, nosotros hemos trabajado en una plataforma que se llama Ley Integral Trans Ya, donde se han reunido organizaciones, líderes y lideresas activistas de todas las regiones del país que convergen en este espacio, en esta gran plataforma, para construir una ley integral trans que recogen las distintas necesidades básicas, pensando en los derechos económicos, sociales y culturales de las personas trans. Entonces, la ley del derecho al trabajo digno, también los procesos que tienen que ver con las familias transparentales, pensando en que ahora habemos mujeres trans que estamos maternando y que tenemos hijos. Yo tengo una hija de 6 años y hay otras mujeres trans que también están en sus procesos de viviendo su maternidad, hombres trans o personas transmasculinas que también están ejerciendo su paternidad. Entonces, cómo estos procesos están siendo invisibilizados por las instituciones, por el Estado. Entonces, también dentro de este proceso queremos que reconozcan las familias transparentales y las garantías que hay para estas familias. Otra cosa es el acceso a la vivienda. Hay programas de acceso a vivienda, pero como no nos reconocen como familias, porque no nos comportamos como una familia cis heteronormada, entonces nos dejan por fuera de los programas de vivienda. Entonces, también apuntamos a este programa de vivienda digna para personas trans. Y otra cosa que es muy importante es pensar en una apuesta grandísima y un poco ambiciosa, y es la descriminalización de las identidades trans en los procesos judiciales. Si bien hay personas trans que a raíz de los círculos de pobreza y esas situaciones, por ejemplo, que nos llevan al no tener redes de afecto y apoyo, uno termina en espacios precarizados, pero también altamente criminalizados. Y entonces, al estar en espacios altamente criminalizados, uno termina en oficios criminalizantes, ¿no? Como el narcomenudeo o estas situaciones que exponen a muchas chicas, que son las que terminan siendo el eslabón más débil de la cadena, terminan en la cárcel, como lo decía ahora la compañera de Argentina, y son ellas las que después no tienen una legítima defensa. Entonces, ¿cómo pensar en procesos donde a las personas trans se les pueda acusar por su delito, más no por su identidad trans? Porque es que acá pasa algo, y es que estamos siendo triplemente criminalizadas. Hay un caso de una compañera que está condenada a 62 años de cárcel, que es la pena más absurda y más alta en toda Latinoamérica, una mujer trans. Ella es Laura Catalina Zamora. Y el crimen, o sea, los delitos por los que están siendo judicializada es por esa triple criminalización, por haber sido una trabajadora sexual, por ser una mujer trans, más el delito. Entonces, nosotros queremos pensarnos en un sistema judicial que descriminalice la vida de las personas trans y que sea justo en sus medidas correctivas o pensadas en la resocialización. Y otra cosa en la que hemos trabajado fuertemente también fue en tumbar. Acá se pedía libreta militar, se les exigía a las compañeras para poder acceder, a las pocas que han tenido la oportunidad de acceder a empleos, por ejemplo, con las instituciones, les exigían libreta militar. Y pues era absurdo, porque si no ibas a pagar servicio militar, tenías que comprar la libreta. Entonces, eso volviéndose una barrera de acceso para acceder a trabajar. Hemos tumbado también este decreto de exigencia de libreta militar para garantizar acceso a los trabajos de las personas trans. Y ahorita estamos en proceso, así que les pedimos toda la energía, toda la fuerza, porque pronto va a ser la primera audiencia temática donde empieza el gobierno a legislar sobre esta ley integral trans ya. Así que bueno, estamos muy emocionados y con toda la fuerza esperando que suceda y que llegue a muy buenos términos. Y gracias. Pues muchísimas gracias, Daniela. Muy interesante la lucha que estáis llevando a cabo allá en Colombia. Y vamos a irnos ahora de nuevo hasta Argentina. Florencia, bueno, ¿qué pasos se están llevando a cabo en Argentina para la reparación? Ya antes dabas unas pequeñas pinceladas de la situación que tenéis ahora mismo, pero si nos puedes concretar un poquito más.
Sí, los pasos siguen siendo firmes y tienen que ver con la insistencia, ¿no? Vuelvo a repetir, en un contexto muy hostil y muy difícil para poder llevar adelante, no vamos a bajar los brazos, no vamos a cercenar la lucha y vamos a seguir insistiendo a quienes tienen la responsabilidad política que legislen por nuestros derechos, ¿no? Que para eso están ahí, porque no somos ciudadanas de segunda ni de tercera, sino que somos ciudadanas de primera también y necesitamos que se reconozca la violencia estructural que aún persiste. Entonces, a pesar de la complejidad del contexto político que estamos atravesando, seguimos insistiendo, seguimos trabajando en seguir visibilizando la necesidad de la ley de reparación histórica travesti trans. Esto también hay que decir que es muy preocupante como movimiento travesti trans, que mientras siguen pasando los gobiernos, mientras siguen rechazando o no votando o directamente despreciando los proyectos de ley de reparación histórica, porque hay varios, se han presentado varios en Argentina, eh, son muchísimas las compañeras travestis y trans que se van muriendo, ¿no? Dentro de ese número pequeño de compañeras que superan los 40 y pico años de edad, muchas están muriendo sin terminar su vida como corresponde, ¿no? Sin poder ser reparadas y viviendo de las peores maneras que puede vivir cualquier persona. Entonces, eso también hay que visibilizarlo. Y después, con respecto, quiero enfocarme precisamente a la ley de reparación histórica, eh, que es una ley que lo que exige, ¿no? En términos también económicos, es una pensión reparatoria para personas mayores, travestis y trans que superen los 40 años de edad, ¿no? Por lo menos me refiero al proyecto que nosotras hemos firmado junto a la diputada nacional Mónica Macha, que es el proyecto que ha presentado Loana Berkins y que ha dejado Loana Berkins, ¿no? En su momento con Diana Zacayán. Para nosotras es importante también poder garantizar una vejez digna, ¿no? Garantizar finales de vidas dignas a nuestras compañeras. Entonces, de la línea de eso, este proyecto de ley, que ya vuelvo a repetir, reconocer, reparar, lo que exige es algo similar a lo que comentaba la compañera Sofía de Uruguay, que tiene que ver con una prestación creada por el Estado a través de una pensión que no puede ser en términos numéricos y económicos menor a lo que es una jubilación mínima o una pensión mínima acá en Argentina, ¿no? Que hoy tenemos que decir que lamentablemente y con los recortes que ha habido a los jubiladas, jubilados, pensionados y pensionadas, no alcanza absolutamente para nada. Entonces eso también vemos cómo nos puede llegar a afectar a la población travesti trans, pero el monto no puede ser menor al de una jubilación, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las cuestiones. Y también es importante que en la ley de reparación, y me quedaba pensando en esto del fichaje, ¿no? Como en diferentes países, cuando nos iban criminalizando, iban sucediendo diferentes cuestiones. Con Luana recuerdo que cuando empezó a escribir este proyecto de ley, y lo voy a contar anecdóticamente, se hizo también junto con un grupo de compañeros abogados y varias compañeras travestis adultas mayores, se fueron a pedir los antecedentes policiales al departamento de policía, de todos esos lugares donde cada país tiene su lugar, ¿no? Donde está sistematizado esto, y nos encontrábamos con algo que nosotras ya preveíamos. Muchísimas de nosotras, cuando éramos detenidas, encarceladas en provincia o en la ciudad y en las comisarías o en cárceles, dependiendo si estabas en ciudad, en provincia o en otras provincias, muchas veces no te registraban, muchas veces no te tomaban la huella digital, muchas veces te llevaban, te violentaban, te tiraban adentro de un calabozo y nadie sabía que estabas ahí, ¿no? Porque algo de lo que comentaba Mar también, muchas de nosotras hemos sido excluidas desde niña de nuestros hogares, entonces no había un entorno de una familia que te buscase, ni una escuela, ni padres, ni nadie que dijera dónde está esa niña, ¿no? Como mucho alguna compañera, si es que zafaba y no la llevaban detenidas anoche, o no era reventado por un coche cuando cruzaba a altas velocidades una avenida para escaparse de la policía, de la brigada, de lo que fuese, ¿no? Entonces nos encontramos con esa problemática también a la hora de presentar el proyecto de ley, que muchas de nosotras no está registrado la cantidad de veces que hemos sido detenidas, días y días y días, ¿no? Eso también es una problemática
que luego también en este proyecto de ley, que fue creado por personas travestis y trans, y le hemos trabajado y se sigue trabajando, ¿no? Eh, se ha tenido en cuenta, o por lo menos esperemos que se tenga en cuenta a la hora de que sea ley, porque lo vamos a lograr, lo vamos a conquistar, que alcance simplemente con el testimonio de la persona, ¿no? Como en Argentina hemos tenido una ley de identidad de género de vanguardia a nivel internacional, que con la libre o con solamente la manifestación de la persona que diga que es una persona travesti trans, alcanza para hacerse el cambio registral de DNI gratuitamente, ¿no? Escuchaba a la compañera de Colombia, acá siempre ha sido gratuito eso, simplemente con que yo manifestara cuál era mi identidad de género, punto y aparte, no teníamos que pasar por esos procesos que hemos pasado anteriormente, ¿no? De la judicialización, porque algunas compañeras han tenido el documento a través de la judicialización, que tenías que pasar por la patologización, por pericias psiquiátricas, por pericias médicas que dijeran si eras o no una mujer trans, dependiendo si tenías o no determinada corporalidad, o si estabas apta para vivir como una mujer. Bueno, para la ley de reparación es lo mismo. Necesitamos que se tenga en cuenta eh, nuestro testimonio, que no se nos revictimice constantemente, ¿no? Nuestro testimonio o el testimonio de alguna otra compañera o de alguna otra persona o del vínculo cercano que nos conozca para dar cuenta de que éramos perseguidas, de que no podíamos salir a la vereda porque te llevaban presa cuando ibas a comprar el pan, o de que dormías en una comisaría capaz con otra compañera que la conociste esa noche porque la trajeron de otro lado y la engancharon en la ruta y lo que fuese, pero que aún sigue viva. Bueno, es importante también el testimonio, tiene que ver con un reconocimiento también a la historicidad travesti trans, ¿no? Entre todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Bueno, para nosotras vamos a seguir insistiendo, trabajando profundamente, ¿no? Para que todas aquellas compañeras adultas mayores que siguen con vida puedan terminar su vida como corresponde, pero sobre todo porque creemos que el Estado todo en su composición tiene una deuda histórica también con la población travesti trans, que no nos vamos a quedar con las migajas que nos ofrece el sistema patriarcal y capitalista y la burguesía, ¿no? Con estas migajas y estos lugares donde está todo bien, mientras nos callemos la boca, mientras sigamos sus adoctrinamientos, ¿no? Ahí sí se nos permite, mientras seamos dóciles, seamos las mujeres trans, las personas trans dóciles, ubicaditas y educaditas, que sigamos las órdenes de la cis heteronorma, está todo bien. No, no está todo bien, porque seguimos enterrando a nuestras compañeras, porque tenemos la cabeza hecho un cementerio de todas aquellas compañeras que hoy no están acá para seguir luchando, porque somos también un poco el corazón de ella, somos la voz de ellas, perdón. Y no solamente lo digo como Argentina, sino esta lucha debe ser internacionalista, debe cruzar todas las fronteras, porque las fronteras también son imaginarias y son políticas, ¿no? Y lo que atravesamos las mujeres trans, las personas trans, las travestis en todos los países del mundo es similar, es parecido, es prácticamente igual, ¿no? Entonces me parece que es hora de unirnos fuertemente en un solo grito y luchar tanto por la reparación histórica como por las niñeces travestis y trans que siguen siendo deshumanizadas, criminalizadas, patologizadas, por aquellas que también tienen 20 y pico, 30 y pico, porque también hay que decirlo, ¿no? Ahora también parece que hay todo un sector, hay una brecha de nuestra comunidad y a mí me preocupa que queda como en el medio, como que es olvidada, porque o hablamos de las niñeces o hablamos de las vejeces, pero hay un montón de compañeras que están en el medio, que la están pasando muy mal, que están atravesando múltiples violencias y que seguramente en el camino en el que está este mundo de crueldad no van a superar los 40 y pico años de edad. Y tenemos que seguir luchando para que eso no siga sucediendo. Nuestras vidas importan. Nosotras, nosotros y nosotros importamos. Y a los políticos también que nos escuchan, que sepan que nuestro voto vale, que lo vamos a hacer valer siempre y que si no vamos a estar con toda la furia travesti, con toda la furia trans, luchando hasta el final de nuestras vidas y seguirán otras, seguirán otros y seguirán otros, porque esto no se va a detener hasta que realmente seamos libres, ¿no? Porque mientras
todos no seamos libres, nadie va a ser libre. Muchísimas gracias, Florencia, por tu testimonio. Adelante con la furia trans, adelante con la lucha internacionalista. Y bueno, vamos a continuar. Ahora nos vamos hasta México de nuevo con Denise. Denise, ¿qué nos puedes contar de cómo está actualmente la situación en México y qué iniciativas se están llevando a cabo para la reparación? Qué maravilloso escuchar estas historias de las compañeras, Sofía, qué hermoso ese logro tan grande que han tenido en Uruguay. Escuchar a las compañeras realmente para mí me llena de tanto orgullo, porque a veces hay que se envidia, no, me llena de orgullo el ver que sí se puede, que sí se puede lograr, que sí lo podemos hacer a partir de cero. México, fíjense, ustedes tienen la fortuna, le llamo fortuna, de que pueden tener un registro de las personas, las compañeras que fueron apresadas en esa época. México no lo tiene. Es una vergüenza que México no cuente con ese registro. Nosotras empezamos a hacer un registro con derechos humanos para poder contar, de buena fe, contar nuestras historias para que pudiera tener un antecedente. México no cuenta con ningún registro a las mujeres trans en aquel entonces te metían y abusaban y hacían lo que querían contigo porque podían hacerlo. Este abuso era tremendo lo que se podía hacer y no queda ningún registro. Les vuelvo a repetir que fuimos al Archivo General de la Nación, que debería contener todos este tipo de documentos. No hay, es un vacío total en esta época en que el general Durazo Moreno estuvo rigiendo a la policía de la Ciudad de México. A pesar de todo esto, a pesar de todo esto, hemos logrado en 2011 la rectificación de acta de nacimiento donde se nos reconoce legalmente como mujeres. Es un orgullo ser mujer trans, pero ahí en el acta de nacimiento nos reconocen como mujeres, no como mujer trans, como una mujer que es como tendría que ser. En el 2015 se logró que un senador, Miguel Ángel Mancera, decretara como el día 13 de noviembre como el Día de las Personas Trans. A la fecha sigo preguntándome qué quería lograr con eso. Dice el Día de las Personas Trans. Y después, ¿qué siguió? Ya no hubo nada. Entonces yo lo estoy retomando otra vez para proclamarlo como el Día del Orgullo de las Personas Trans en México. Porque digo, ya está decretado, ya está el día, pero pues no sabemos qué significa, nunca supimos por qué lo pusieron así nada más. No, ni lo explicó cuando nos dio ese día. Hemos logrado también el día 20 de noviembre, quisimos también que quedara instituido ese día como el Día de la Remembranza Trans, porque es a nivel mundial, pero no se pudo en México porque el día 20 de noviembre es el día de la Revolución Mexicana en México. Pero logramos que se hiciera el día 26 de noviembre. Entonces en México tenemos el gran orgullo de poderlo hacer el 20 y aparte el día 26 de noviembre. A pesar de estos logros que se me hacen muy pocos, en reparación histórica no tenemos absolutamente nada, nada. De hecho, estamos las mujeres trans en un limbo de los 50. A partir de los 50 no hay nada, porque ustedes aparte deben de saber, yo creo en los países es igual, que a partir de los 40 años ya no te dan trabajo en ningún lado. Ya nos consideran obsoletas, independientemente de ser mujer trans o no, independientemente de tener un título o no, porque aquí hay muchas compañeras que se tienen que dedicar a otra cosa aún con título, porque no nos permiten laborar con lo que se ha estudiado. La violencia en México es muy grande. Segundo lugar, deshonrosamente a nivel latinoamericano por todas estas violencias, superados solamente por Brasil, que casi vamos a la par. Simplemente en este año, hace unos meses, mataron a una compañera cuando estaba ejerciendo, saliendo de reclusorio de Vera, compañeras trans, precisamente la mataron a mi querida licenciada Samantha Fonseca, la asesinaron, vándalos, que se dice que son la mafia,
vivimos en una época de terror, de verdad, aquí en México. Hace unas semanas acribillaron también, afortunadamente está a salvo, la licenciada diputada Diana Sánchez Barrios, cuando se dedicaba, después de estar con nosotras en el recinto de la Cámara de Diputados, donde se logró un apoyo para las compañeras trans, ella saliendo, la atacaron, mataron a uno de sus acompañantes y otro está, actualmente sigue herido. Ya parece ser que van a ser dados de alta, pero siguen en un estado de... ¿Qué está pasando? Antes, desde el púlpito de la iglesia católica, los mismos sacerdotes, aquí el cardenal Norberto Rivera, desde el púlpito hacía y impulsaba a la gente a que nos agrediera en cualquier lugar que nos viera, porque éramos seres nefastos. Nosotras, en un acto de rebeldía, nos pausamos afuera de la Catedral de la Ciudad de México para poder pronunciarnos en contra de lo que decía este cardenal. Cuando lo hicimos, logramos que este cardenal se disculpara. Hasta lloró ese día por la violencia que estaban, porque nosotros le tuvimos que explicar lo que estaba ocurriendo con nosotras, porque su misma gente que él estaba adoctrinando iba y nos agredía. Y aparte, pues en México es muy raro que logren agarrar a los asesinos de las compañeras. Entonces, pues vivimos en un país que, a pesar de tener estas leyes, aquí en México ley legislada no es ley ejercida, lamentablemente. Digo, y eso, digo, pues estamos muy mal en educación. Yo he ido a repartir condones, preservativos a las compañeras trabajadoras sexuales y vemos un grado enorme de analfabetismo. Pero estamos hablando que las compañeras no saben leer, no saben escribir, y estamos hablando de que estamos en el siglo XXI, en que tu gobierno sale y dice que todo está perfecto, que todo está maravilloso, cuando estamos viviendo nosotros las mujeres trans este tipo de violencias educativas. En el aspecto de salud, decían estos diputados, había unos diputados que se hicieron construir una clínica para personas trans. Nosotras nos opusimos desde el principio, no porque fuera malo, sino porque no tenemos por qué tener un gueto en donde digan, a rato va a haber, vamos a ocurrir como cuando había una clínica para personas afrodescendientes, una clínica para judíos. Entonces, ¿por qué nosotras tenemos el derecho de estar en cualquier clínica y que se nos sea atendida al 100%? ¿Por qué tener un lugar a donde nos quieren orillar nada más a pertenecer a esa clínica? Entonces estamos luchando porque este año se logre aquí llamamos alcaldías, que conjunta varias colonias, que cada alcaldía tenga una clínica que pueda atender a las personas trans. ¿Y cuál es el mayor problema que tenemos, independientemente de enfermedades? Pues que no saben cómo resolver el problema de polímeros con la que muchas de nosotras vivimos. Es un grave problema de muerte. Hemos estado luchando también porque muchas veces estos mismos modelantes nos han llevado a imposibilitarnos, a podernos mover. Y todavía se logró hace 2 años con la diputada Silvia Sánchez Barrios que se lograra penalizar a las personas que estuvieran inyectando estos modelantes, hasta con 8 años de cárcel. Pero aún así sigue habiendo estos carniceros, en las que sigan atacando y agrediendo a nuestras poblaciones. Nosotras nos hemos encargado de tratar de educar y que entiendan, dando conferencias referente a lo que ocurre si tú te llegas a inyectar estos venenos en tu cuerpo. Entonces, qué maravilloso lo que nos platica Uruguay, que puedan tener esa posibilidad médica, de verdad. Querida Sofía, me maravilla. Yo ojalá pudiéramos tener una plática para que me pudieras orientar, para que pudiéramos hacer algo igual en México. De verdad, gracias, Mar, por conjuntar todo esto, nutrirnos y saber que no estamos solas y lo maravilloso de todo es que se puede, la verdad. Maravilloso con mis compañeras, Colombia, Uruguay,
mi compañera de Argentina, hablan hermoso y mi querida Mar, sabes que te adoro. Y entonces digo, yo creo que podemos hacer más. La verdad, yo estoy impulsando esta reparación histórica que han sido muy abusivos, porque la primera, yo le puse deuda histórica y una persona que se dice mujer, y se los voy a decir tal cual como denuncia, que deben de ustedes, no sé si la conozcan, ella es un hombre cisgénero que se hace pasar por mujer trans y es lamentable porque es tanta esta libertad en este gobierno, por estas leyes de rectificación de acta de nacimiento, que cualquiera puede despertarse y decir, ay, hoy soy mujer y puedo hacer un acta de nacimiento con estas falsedades. Yo creo que fracasaron como hombres, por eso se están queriendo hacer una lucha que no conocen, porque no la han vivido desde los huesos como muchas de nosotras. Entonces es una falacia, esa mentira tan grande en la que este individuo vive. Y aparte afortunadamente lo hemos podido hacer relegar un poco, pero es tan maravilloso esto de la reparación histórica que en México, que ahora ya hay 3 asociaciones que se quieren dedicar a lo mismo. Cuando la idea Se acaba el primigeria, que tiempo. qué bueno, que qué bueno que se logre, que qué bueno que se logre de cualquiera de las 3. Y muchas gracias, un orgullo compartir con todas ustedes, de verdad, compañeras, las adoro. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Denise. Un placer escucharte. Y bueno, pues de nuevo vamos a cruzar el charco, vamos a cruzar el Atlántico y nos venimos hasta el Estado español. Mar, cuéntanos cómo está la situación actualmente en el Estado y qué iniciativas se están llevando a cabo. Bueno, compañera, me congratula y me uno al grito de Florencia, de lucha internacionalista, de furia traba, porque la furia es un término político que no habla de la violencia, que habla de ganarle el juego al miedo, al inmenso miedo con el que hemos nacido y con el que quieren que sigamos viviendo. La furia habla de levantarse con dignidad para exigir no más que la igualdad, pero tampoco menos. Sobre todo me quedo con también, como ha dicho mi compañera Denise, ¿no? Que escuchando a Sofía, escuchando a Daniela, pues vemos que es posible, es posible. Mira si algo tiene la magia de Internet. Fíjense, estamos hablando ahora en este mismo instante a kilómetros y a kilómetros de distancia, pero unidas por la magia de la tecnología, nos hace sentirnos única y una en este grito hoy que exige reconocimiento, justicia y reparación. Y en ese sentido nosotros, pues bueno, en 2023 culminamos una lucha por una ley transestatal que queríamos que fuera integral y cuando fuera integral nos referíamos a que tuviera en cuenta también el tema de la reparación histórica. No pudo ser porque la ley sufrió grandes recortes y no vinieron recortes por un gobierno ni por un partido de derecha. El marco del propio Congreso de los Diputados, que es el legislativo, mayoritariamente era, entre comillas, vamos a llamarle progresista, pero el Partido Socialista, que era quien más votos tenía, pues torció el brazo no al 100%, porque nuestra resistencia hizo que si de 20 que queríamos, conseguimos a lo mejor 12, pero no nos quedamos con 4 ni con 5. Quiere decir que quedó fuera. Como quedó fuera este año desde nuevo de nuestra federación y como dice nuestra compañera Florencia, con insistencia, con constancia, con saber que la verdad, porque cuando hablamos de los encarcelamientos, cuando hablamos de las torturas, cuando hablamos del desahucio de los trabajos, cuando hablamos de la que la sanidad pública nos dio la espalda, que la mayoría de nuestras familias nos expulsaron de nuestros hogares, que sufrimos violencia en las escuelas, esto habla de una verdad
Y esa verdad ahora hay que transformarla en justicia y en reparación. Y por lo tanto tenemos las razones íntegras que avalan nuestra lucha. Y en ese sentido, pues bueno, a primero de año, la federación que me honra presidir y que yo no soy sola, sino forma parte de URNE y un montón de compañeros y compañeras que formamos esta federación, que hemos entendido, compañera, porque ustedes mismas lo estáis transmitiendo, como también dentro del colectivo LGTBI se reproducen esas dinámicas tóxicas y esa dualidad de patriarcado y control, como la mayoría de organizaciones LGTBI están controladas por hombres cis gays blancos y donde las personas trans tan solamente hemos sido un estorbo en algunos momentos de la historia y en otros momentos de la historia un adorno. También servimos de adorno. Ahora les servimos de adorno para sus actos. Decir, somos inclusivos, pero aquí el mando lo ejerzo yo. Soy todavía el hombre cis gay quien quiere decir quiénes sois, cuándo tenéis que hablar y de qué tenéis que hablar. Pues bueno, la federación se constituye como una resistencia a esa colonización forzosa a la que nos han sometido, pues yo no digo todos, pero gran parte del movimiento organizado cis-gay, ¿no? Que quieren seguir no perdiendo el privilegio. Pasa algo tan similar como el movimiento feminista cuando cuestiona el privilegio de los hombres, estos se ponen de uñas porque no quieren perder el privilegio. Eso le pasa también a nuestros compañeros gay cuando las mujeres trans tomamos, las mujeres o los hombres trans, cuando las personas trans tomamos la voz, se ponen de uñas porque no quieren perder el privilegio. Y en ese sentido, pues nosotras hemos presentado, estamos haciendo un trabajo primero de contacto en febrero con los grupos políticos que están en el Congreso de los Diputados, le hablamos que es hora de reparar esta verdad, que no nos la inventamos, que es una verdad y que tiene como causante de este daño al Estado y el Estado tiene que reparar el daño que ha causado. Porque es triste que después de que muchas personas han vivido la cárcel, la expulsión de sus hogares, un mercado laboral cerrado a cal y canto, si te mete a trabajadora sexual, porque te mete y te meten en la cárcel, violaciones y todo, que después de todo ese maltrato y esa violencia, al final, en los últimos años de tu vida, viva en una extrema precariedad, que no tenga ni para comer, ni tenga para pagar una vivienda, ni tenga para pagar los servicios necesarios como son luz, teléfono, gas, y entonces por eso hemos presentado que se va a registrar la próxima semana, el día 13. Registrar no significa que se va a aprobar, pero hemos convencido ya a distintos grupos del Parlamento que van a registrar un texto de ley que hemos confeccionado nosotras mismas, desde todos los colectivos trans del Estado español federado en la plataforma, y que lo que se pide es precisamente para estas personas que no tienen una pensión que les permite vivir con dignidad, pues que tenga una pensión equiparable, tú has dicho equiparable a una pensión mínima, ¿no? Aquí nosotros le llamamos equiparable al salario mínimo interprofesional, que lo que gana un trabajador mínimamente, es lo que se pide como una paga para aquellas personas que han sido víctimas de la dictadura y del posfranquismo. Una paga, además pedimos, aparte de la paga, para aquellas personas que no tienen una vivienda del parque social, o sea, que pertenecen a las instituciones, y si la persona además es dependiente significa pues que no se puede valer por sí misma, porque ya está impedida y necesita de atenciones, pues que el ingreso dentro de una residencia pública que le puedan atender. En definitiva, pedimos para aquellas personas que han sido violentadas,
que los últimos años lo puedan vivir con dignidad. En España existe un movimiento que se llama asociaciones memorialistas han luchado mucho por una ley de memoria democrática, porque en el franquismo se fusilaron y se acribillaron y se mataron a muchísimas personas por cuestión de ideología y estuvieron enterrados en cunetas anónimas y montones de hueso y de esqueleto, y este movimiento ha querido dignificar esas muertes, devolverle a la familia los restos para que tenga una sepultura digna y que la familia pueda decir, aquí tengo a mi abuelo, aquí tengo a mi tío, aquí tengo a mi padre, aquí tengo a mi hermano. Y yo he hablado con todos ellos entendiendo que han hecho un gran trabajo por la memoria y la reparación, pero les he dicho, y no se lo he dicho desde el rencor, ni tampoco desde de la revancha, pero les he dicho que con el colectivo LGTBI se han olvidado. Hemos sido 5.000 personas las presas por el dictador, mucha gente encarcelada, no solamente en cárceles, sino que hubo un campo de concentración en una comunidad donde se trabajaba duramente, con poco alimento, y eso también lo tiene que reparar, porque si unos esqueletos tienen el derecho a tener un entierro digno, las personas que aún estamos vivas también tenemos derecho a vivir con dignidad los pocos años que nos quedan. Y esta es la ley que vamos a registrar ahora, que pide una paga mensual equiparable al salario mínimo. Pedimos la residencia o una vivienda social. También se pide una partida presupuestaria, puesto que existe una gran documentación del colectivo LGTBI para que se preserve, para que se digitalice, para que esté esa documentación que es memoria nuestra, que es memoria democrática, que esté a disposición y esté preservada para que dure para los historiadores, para los estudiantes, porque forma parte de la memoria también democrática de nuestro país. Y bueno, estamos en estas Espera ahora. un minuto. Creemos que es importante, compañera, creo que me quedo con el testimonio de todas vosotras. Creo que es importante haber puesto esto en común. Creo que vemos cómo la similitud de las opresiones en todos los países son las mismas. Compañera, vamos a ser soñadora. Vamos a soñar en ese mundo que nos pertenece. Compañera, si el siglo XIX fue el siglo para acabar con la esclavitud de los negros, si el mundo ha pedido perdón por el genocidio de los judíos, si el siglo XX sirvió para poner en lo alto de la mesa la igualdad entre hombres y mujeres, el siglo XXI será el siglo para la igualdad de las personas trans. Y creo, compañera, que algún día el mundo entero nos debe de pedir perdón, perdón por el crimen de la exhumanidad perpetrado contra nuestra comunidad, con la complicidad de tres elementos, con la complicidad de las iglesias que nos catalogó de inmorales, con la complicidad de la medicina que dijo que estábamos trastornadas o enfermas mentales para poder justificar la opresión, y con la complicidad de una justicia que ha tenido un aparato policial represor que ha hecho los peores estragos en nuestras vidas. Por todo ello, compañera, no solamente vamos a pedir leyes integrales trans que contemplen la reparación, sino que cuando estemos más organizadas, porque esto es un punto para saber que la unión hace la fuerza y que nuestro grito, el grito de Argentina, el grito de Uruguay, el grito de Colombia, el grito de España y el grito de muchas compañeras nuestras más, es un grito más grande, y ese grito es el que tiene que pedir justicia y reparación mundial para que el mundo entero nos pida perdón por el crimen de la exhumanidad perpetrado con nuestra comunidad. Compañera, sí se puede. Bueno, pues llegamos al final ya de este conversatorio. Ha sido un gran placer escucharos a todas. Nos hemos encontrado desde distintos puntos del planeta. Hemos identificado al enemigo y tenemos claro lo que tenemos que hacer, continuar la lucha. Muchísimas gracias a todas. Bueno, gracias. Gracias, Mar, Denise,
Maldonado, Florencia, Edur, Gina. Ojalá que puedan lograr la ley en todos los países del mundo. Y tenemos el siglo XXI y quedan muchos años. No sé si lo voy a ver, pero con las cosas que estamos haciendo nosotras, dejamos semillitas en las nuevas generaciones. Y eso es muy lindo también. Mira, compañera Sofía, decía una cantante, Mercedes Sosa, decía que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Hagamos lo que podamos para dejar el camino más allanado para los que vengan detrás, pero que no nos encuentre la reseca muerte sin haber hecho lo suficiente. Excelente. Un beso, Denise, Bueno, despídete. Es que tengo muchos perros, tengo un albergue de perros y entonces por eso tengo que estarla pagando por eso mismo. Muchas gracias de verdad por tomarme en cuenta y que se conozcan un poco de la historia de lo que ocurre aquí en México, de verdad. Es lamentable, yo lloro la muerte de la compañera, las dos compañeras, el atentado que tuvo la diputada, que es una gran amiga también tuya, Mar, y del deceso de la licenciada Samantha Fonseca, que fue algo terrible, la verdad terrible, y ojalá que ya pare esta impunidad de esos asesinos. Les abrazo desde el corazón, compañeras, un gusto siempre este compartir con ustedes. Un besote. Te quiero Buenas tardes. mucho, Denis, ya sabes que te quiero un montón, os quiero a todas, Florencia, a ti, Sofía, pero tú ya sabes que tengo esa mitad de mi corazón en México. Pronto no será un abrazo virtual, sino que espero que en primavera nos podamos abrazar de verdad. Un abrazo a todas y gracias por haber compartido vuestra experiencia de lucha, vuestra sabiduría y sobre todo ese ímpetu de esperanza que nos tiene que llevar a creer que es posible. Y que se repita, Mar, y que se repita. Sí, haremos otra cosita bonita, sí, déjame. Sí. Te quiero. adiós a todas. Besos, Adiós. chicas. Pues ya finalizamos.